Bueno, y continúan las pugnas entre el Poder Ejecutivo, el presidente Vizcarra y el Parlamento, el Poder Legislativo. Hoy por la mañana, muy temprano, el presidente del Parlamento, Manuel Merino, dio una conferencia de prensa y habló sobre estos audios difundidos por Perú 21, donde se escucha al señor Antauro Humala, que en este momento se encuentra en la cárcel. Y cuando uno escucha estos audios, te da toda la impresión de que estás viendo y escuchando a un actor político importante que está marcando de alguna manera la cancha de la coyuntura y de la crisis política que vive el país en este momento. Para analizar este tema y otros temas, evidentemente, quiero dar la bienvenida a mis dos invitados de la noche, el congresista Daniel Olivares, del Partido Morado, y el congresista Luis Roel, de Acción Popular. Muy buenas noches, señores, y en principio preguntarles... Muchas gracias por estar con nosotros y en principio preguntarles sobre el papel que está jugando en todo esto Antauro Humala. No sé cuál fue la sensación de ustedes al escuchar al señor Humala hablar del respaldo que tenían que darle al señor Manuel Merino en las calles, al hablar de la coyuntura nacional que estamos viviendo. Los partidos políticos están siendo llevados de las narices por el señor Antauro Humala a una situación de crisis política. Señor Luis Roel. Bueno, el presidente del Congreso ya dijo que no ha tenido una conversación ni una coordinación con el señor Antauro Humala. Y es más, me parece muy preocupante que alguien que está recluido en un establecimiento penal tenga tanta libertad para reuniones políticas cuando sus libertades están limitadas y restringidas. Es así que hay una llamada de atención, creo que a la ministra de Justicia y Derechos Humanos y a la jefa del INPE para que empiecen a tomar las medidas administrativas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a pasar. Y a sus colegas de UPP también, ¿no? ¿No le parece que a los colegas de UPP también, porque usan digamos, su cargo de parlamentarios y, digamos, la intención de ir a fiscalizar, a verificar, para tener reuniones de carácter político con el señor Antauro Humala? Justamente, a ese segundo punto iba, que asimismo, como hay que llamar la atención a la ministra y a la jefa del INPE, también hay que llamar la atención de que nosotros tenemos funciones y potestades parlamentarias que tampoco se pueden utilizar de esa manera para justamente reuniones políticas con una persona que está recluida en un centro penitenciario, como es el caso de Antauro Humala. Pero eso ya se encargarán los órganos competentes del otro Congreso, que para eso existe. Congresista Olivares, buenas noches ante todo. ¿Qué sensación le produjo el escuchar nuevamente, dicho sea de paso, al señor Antauro Humala en estas coordinaciones políticas en medio de una vacancia del presidente de la República? Bueno, buenas noches, Omar, Lucho. Lo primero que me hizo pensar es recordar por qué está el señor Antauro Humala preso. Él está preso por 6 personas que están muertas, incluyendo 4 policías, ¿no? Está sentenciado por homicidio simple, arrebato de armas, daño agravado, una serie de cosas. Entonces me parece increíble que tenga estos accesos a privilegios desde la cárcel, ¿no? Desde llamadas por teléfono, suma congresistas. Nuevamente nos hace ver que cuando tienes algún tipo de relevancia o peso político, puedes saltarte las reglas, y eso no le hace bien a las instituciones. ¿Es Edgar Alarcón, el congresista y además presidente de la Comisión de Fiscalización, el operador político, el brazo más duro del señor Antauro Humala en el Parlamento, señor Olivares? Sí, claramente, ¿no? Claramente es quien lleva ahí el peso, uno de los pesos de la bancada. Es increíble también que el señor Alarcón siga presidiendo la Comisión de Fiscalización, una comisión que justamente lo que busca es controlar los delitos, los excesos, los problemas que se han podido generar en función pública, y él tiene una serie de procesos, algunos en acusaciones constitucionales que Lucho nos podrá contar qué es lo que falta para que avancen y que deberían más bien ya estar en proceso en el Congreso. Bueno, ahí justamente, congresista Roel, le lanzan la pelota, ¿no? ¿Por qué no avanzan estos procesos contra el señor Edgar Alarcón, que sigue presidiendo nada menos que la Comisión de Fiscalización? Y a veces uno se pregunta, son muy expeditos en el tema de la vacancia contra el presidente, y es la segunda vacancia que se presenta.
Pero vemos el caso del señor Alarcón, vemos el caso del señor Humberto Acuña con 2 sentencias, no investigaciones, 2 sentencias en el Poder Judicial, y ahí el Congreso como que es mucho más reflexivo. Bueno, en estos casos, más que la situación, en el caso de las denuncias que han sido declaradas procedentes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya están en poder de la Comisión Permanente, que como ya ha señalado el presidente del Congreso en la conferencia de prensa el día de hoy, se va a ver la siguiente semana luego de la semana de representación. Y igual el tema del caso del señor y congresista Humberto Acuña también se verá en el Consejo Directivo en la siguiente semana luego de la semana de representación. Entonces creo que ese es el estado actual de ambos casos. Y respecto a la pregunta que le hiciste, bueno, yo creo que para ver si quién es los pesos pesados, quiénes son los líderes de la bancada de UP, tendrás que llamar a los voceros de dicha bancada para que ellos expliquen si ellos son los interlocutores de Antauro Humala. Ahora, en Acción Popular, ¿cómo se viene debatiendo este tema de la vacancia? Entendemos que en esta oportunidad se van a dar un tiempo algo mayor que la última vez. Van a esperar a que pase la semana de representación. Esto va a ser visto todavía en el mes de noviembre. ¿Cuál es el debate? Entiendo que digamos, ustedes deben estar midiendo, pero de manera pero muy detenida, las repercusiones que una eventual vacancia del presidente puede generar. Sobre todo, que tendríamos a Manuel Merino, que es de Acción Popular, como presidente de la República. Mira, Omar, para hacer algo súper práctico, Acción Popular no ha firmado la moción de vacancia, esta presentada por esta segunda moción de vacancia, y los únicos que ha presentado han sido en su momento, creo que Orlando Arapa, que ya tenemos bastantes discrepancias con lo que es la bancada en sí, claro, lo que nuestro colega hace por su cuenta. Entonces eso ya es una muestra de que Acción Popular no ha querido participar en esta segunda moción de vacancia, y además porque ya esta semana nos va a permitir reunirnos como bancada, poder evaluarlo, qué es lo mejor para el país, para la gobernabilidad, porque eso es lo que hace Acción Popular. Acción Popular es un partido democrático, un partido que busca la gobernabilidad, y en ese sentido veremos lo mejor para el país. Entonces, desde el punto de vista personal, congresista Roel, lo que hemos conocido hasta el momento, que son declaraciones y testimonios, dicho sea de paso, gravísimos, gravísimos. 5 colaboradores eficaces, una persona sumamente cercana al presidente Vizcarra, como era el exministro de Agricultura José Manuel Hernández. Tremendo todo lo que hemos podido conocer en las últimas semanas. ¿Para usted esto constituye motivo suficiente para vacar al presidente de la República desde su punto de vista, o se debería ver una vez que llegue julio del 2021? Yo ya lo he mencionado antes, que el Ministerio Público tiene que empezar las investigaciones, no puede esperar a julio, tiene que ya iniciar las investigaciones relacionadas con todo este casos de colaboradores eficaces que están aportando más pruebas o testimonios en contra del presidente Vizcarra, y que el Ministerio Público también tiene que resolver otros temas respecto de cuál es el fiscal competente para estos casos. El Ministerio Público tiene que actuar de manera objetiva, conforme a la Constitución, a la ley, tiene que trabajar sin presiones de ningún poder del Estado, y eso justamente también me lleva a que también hay que ser un poco sinceros con respecto a cómo actúa el presidente Vizcarra. Por un lado, cuando empezaron las investigaciones y de su círculo de confianza o ex círculo de confianza, primero dice, y después se detuvieron a este grupo de personas, primero el presidente dice, hay que respetar la separación de poderes, pero luego manda la chiquita diciendo, pero qué mal que el Ministerio Público los tenga que detener. Entonces, hay que evitar los dobles discursos en ese sentido, que el presidente primero por un lado dice que no hay que presionar, hay que mantener autonomía e independencia de los órganos constitucionalmente autónomos, puede ser el Ministerio Público, y por otro lado meter una presión de que por qué hace su función, que en otros casos hemos aplaudido, que es la detención preventiva de personas que están siendo investigadas. Ahora, hay un punto muy importante ahí, ¿no, congresista?
Olivares, entiendo que el Partido Morado evidentemente no está apoyando y menos ha firmado esta moción de vacancia. Sin embargo, la respuesta política del presidente de la República ha sido, digamos, patear nuevamente la relación que tenía con el Congreso de la República, volver a sacar esto que ya había mencionado en alguna oportunidad de que dos partidos, entre ellos Acción Popular, el APP, le habían pedido postergar las elecciones, es decir, ir a la confrontación con el Parlamento. ¿Es la mejor respuesta que se esperaba del presidente en estas circunstancias y ante denuncias tan graves como las que hemos conocido? Hace tiempo que el presidente Vizcarra tiene una estrategia equivocada frente al Parlamento. Su estrategia de enfrentamiento con el Congreso le sirvió en un momento como parte de su narrativa, pero creo que, como cualquier narrativa, se gasta, y creo que se ha gastado, y más bien lo que ha podido hacer en este último periodo es poder trabajar mucho más de cerca con el Congreso. Creo que esas últimas declaraciones que hizo sobre Acción Popular y sobre Alianza para el Progreso fueron totalmente fuera de lugar, calentaron mucho más el ambiente cuando en realidad era otro intento de vacancia que estaba huérfano por ahí flotando, le dio mucho más fuerza cuando no era necesario. Creo que no son las formas en realidad de continuar esta relación entre Ejecutivo y Congreso. Nosotros en nuestra reacción no ha sido solamente pasiva de no firmar esta moción de vacancia, sino nosotros con los objetivos que hemos definido de lo que tiene que suceder en los próximos meses, porque la vacancia es una herramienta, lo que hay que ver cuáles son los objetivos. Nosotros hemos planteado como uno de los objetivos que se asegure la investigación y en el caso que haya sanción, la sanción. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto de ley que se le llamó antiprófugos, ¿no? Que es un cambio constitucional para que no solo los presidentes, sino los gobernadores regionales, en los siguientes 6 meses terminado su mandato, tengan que permanecer en el Perú para que puedan concluir esas investigaciones que normalmente empiezan antes de que acabe su mandato y no desaparezcan, pues, como ya hemos visto en otros casos. Podrían viajar con permiso del Congreso, pero sentimos que lo que necesitamos es, como Congreso, asegurar que las investigaciones se den ahora por parte del Ministerio Público, como bien menciona mi colega Lucho Roel, protegiendo, digamos, a los equipos de fiscales de que no haya nadie petardeándolos. Y lo segundo, asegurándonos de que se cumplan estas investigaciones después. Y nuestra propuesta de ley es simplemente una propuesta más que podría ser tomada en el Congreso. ¿Ve algún tipo de asidero en esta acusación que repite constantemente, dicho sea de paso, el presidente de la República? Lo he vuelto a mencionar hoy en un evento que tenía, me parece en Puno, no sé exactamente dónde estaba, pero hablaba nuevamente de que hay grupos de poder interesados en postergar las elecciones, interesados en sacarlo a él de su cargo para cocinar pues lo que tengan que cocinar en ese proceso. ¿Tiene asidero esta acusación que repite el presidente de la República, el congresista Olivares? Yo creo que estamos en política, estamos en un congreso, hay 130 personas, yo no puedo responder por las 130, seguramente hay gente que se quiere quedar, seguramente hay gente que quiere que se vaya el presidente, hay de todo, pero eso no tiene ningún vínculo con las investigaciones que está teniendo el presidente hoy. El presidente está investigado por hechos que tiene que aclarar él respecto a su actuación en el 2014 cuando fue gobernador regional. Eso no tiene nada que ver con los apetitos y con las ambiciones que puedan tener algunos congresistas, que puede ser que existan. Son dos cosas separadas. Lo que no puede hacer el presidente es escudarse detrás de eso, que puede ser una verdad, para construir una falacia, que es que eso tiene vínculo con su investigación. A él lo tiene que investigar el Ministerio Público. Nosotros como Congreso tenemos nuestra tarea de ser incluso más responsables de lo que hemos sido, porque al tener un presidente debilitado, el Congreso, más que pasarlo como una ola, tiene que sostener esta transición democrática, porque creo que ya estamos en un proceso de transición democrática con lo debilitadas que están las instituciones, para llegar a estas elecciones unidos como país, al menos de la manera más básica. Ahora, y congresista Roel, nuevamente en las próximas semanas vamos a entrar a esta discusión de definiciones de la famosa incapacidad moral permanente que establece la Constitución y que bueno que el Congreso de la República está usando para impulsar los procesos de vacancia. Constituyen, insisto, los actos que hemos escuchado, leído, visto en las últimas semanas en cuanto al presidente de la República, se encajan dentro de la incapacidad moral permanente, usted que es un hombre de leyes y apegado a la Constitución. Bueno, en el caso de incapacidad moral, luego que tienes que tener los 87 votos
y que 87 personas dentro del Congreso, 87 congresistas, coincidan en que lo hecho por el presidente de la República es un acto que va en contra de valores morales. Es un tema netamente y estrictamente subjetivo. Pero está mal o está bien. Uno revisa... ¿No le parece tremendo que, claro, sea, y si usted que se va con un presidente por un tema netamente subjetivo, por lo que 87 votos definen? Es que ese es el tema. Es que ese es el tema. Si usted revisa las anteriores mociones de vacancia que se ha dado en nuestro país, desde el caso de Fujimori, que se le rechazó su vacancia por renuncia por vacancia por incapacidad moral. Si usted revisa las dos mociones de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, una que no procedió y otra que quedó en el tintero por la renuncia que el mismo Pedro Pablo Kuczynski hace, todas se motivaban en cuanto a lo que era la mentira, lo que era que se mintió la ciudadanía, a la nación. La mentira para unos puede ser un grave hecho que atenta contra la imagen del presidente de la República como representante de la nación, que tiene que ser una persona inmaculada, que tiene que ser una persona con valores íntegros, y que eso es un tema también muy subjetivo, y que, como le dije, la Constitución solo exige el reglamento del Congreso tener en el artículo 89A del mismo cuerpo normativo que he citado, 87 votos, 87 personas dentro del hemiciclo que coincidan en que lo que hizo el presidente de la República es un acto inmoral. Con todo lo que eso significa el concepto, que es un concepto muy subjetivo. Exacto, y por eso entiendo, todavía está por verse esta causa en el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo se debería pronunciar? Digamos, estamos nuevamente en un entorno de inestabilidad, estamos en un entorno de incertidumbre. Y ok, no pensemos en este Congreso de la República, congresista Olivares, no pensemos en este presidente de la República, sino en lo que viene. ¿Qué nivel de garantías y de estabilidad va a tener un presidente hacia adelante si siempre va a estar esta gran espada de Damocles de la famosa incapacidad moral permanente que, como bien señala el congresista Roel, es lo que a 87 congresistas se les ocurre que es? De acuerdo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que menciona mi colega. Es súper subjetivo lo que está sucediendo y creo que en los últimos tiempos hay que tener una reflexión sobre la cantidad de veces que estamos haciendo llamado a esta palabra de la vacancia por incapacidad moral. Han sido 3 gobiernos que han caído en nuestra historia por incapacidad moral, el proceso que haya concluido hasta el final. Uno en 1800, otro en principios de los 900 y después saltó hasta Fujimori. Y recién con Fujimori es donde empieza a transformarse como, o a entenderse como incapacidad moral, algo, ¿no? Bueno, en ese caso fue porque renunció por fax desde afuera, ¿no? Sí. Pero ya se ha empezado a transformar, digamos, la percepción de qué cosa es incapacidad moral. Yo sí creo que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse pronto, muy pronto, debería estar sesionando ahorita, ahora sí, si dependiera de mí, para que de una vez aclaren, no para este presidente, sino para el gobierno que viene, que esperemos todos que tengamos por lo menos un tiempo de mayor estabilidad al que hemos tenido en estos 5 años, que de estabilidad no hemos tenido nada. No hemos tenido incluso un gobierno que ha caído, este es un Congreso complementario, no podemos seguir en ese camino. Entonces yo sí creo que las figuras de equilibrio de poderes tienen que estar muy claras y tienen que ser objetivas. No podemos tener, como bien menciona mi colega Lucho Roel, no puede ser que simplemente porque tengas 87 votos tú puedas sacar un presidente, porque sí, tienes que tener criterios objetivos que yo creo que tienen que definirse mucho mejor por el Tribunal Constitucional, de todas maneras. Ahora, hablando un poco ya del proceso electoral, y el partido de ambos pues son partidos que van a participar de lleno en las próximas elecciones de abril del 2021. Congresista Roel, Acción Popular ha denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones al presidente de la República por violar la neutralidad justamente en este aspecto con las declaraciones, ¿no? Incluyendo nuevamente Acción Popular, APP, en este intento, supuestamente lo dice, de postergar las elecciones. ¿Ustedes temen, ya como organización política, de, digamos, el rol que pueda jugar el presidente de la República en el proceso electoral? Claro que sí. Por eso que las normas nos prohíben a los altos funcionarios públicos y a los funcionarios que trabajan dentro del Estado, en general, a hacer algún comentario, opinión contra un candidato o organización política cuando se inician el proceso electoral, la convocatoria de elecciones. El mismo presidente de la República convoca elecciones y empieza a calificar a 2 partidos como son Acción Popular y Alianza para el Progreso
como que se quiere hacer un golpe de Estado o son los promotores de la vacancia o se está buscando la posibilidad de postergar las elecciones, lo cual es una incoherencia, una tontería, así yo puedo llamarlo, porque Acción Popular tiene hasta cuatro candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia, y estamos justamente nosotros empezando las internas, lo cual sería incoherente que Acción Popular esté pensando en postergar las elecciones cuando ya tenemos iniciado nuestra convocatoria a elecciones internas y tenemos 4 precandidatos a la presidencia y diferentes candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino, lo cual nos preocupa sí que el presidente de la República, y por ello coincido con el personero legal Arias Estela y con el coordinador Edmundo del Águila, con haber presentado esta denuncia ante el Jurado de Elecciones, porque el presidente de la República, quien es el más alto funcionario público dentro del Estado, tiene que dar el ejemplo. Y el ejemplo es que no afecte, vulnere el principio de neutralidad que se nos exige a todos los funcionarios de la administración pública. De su perspectiva, congresista Olivares, el presidente de la República ha violado la neutralidad electoral que tenía que guardar como presidente de la República. Yo no he visto exactamente el caso al que se refiere mi colega, pero sí lo he visto muchas veces opinando sobre distintas bancadas, incluso los comentarios que da a medias tintas. Yo creo que ya no se puede, ya estamos en campaña convocada, ya no debe pronunciarse sobre los partidos, especialmente los partidos que están postulando ahora. Yo creo que ya no le compete, tiene bastante que hacer además, tiene mucho trabajo por hacer, estamos en medio de una pandemia, yo creo que debería estar más bien enfocado en estar en todas las regiones posibles para que tengamos una buena respuesta, para evitar la segunda ola, para reactivar económicamente, ese FAE agro que hoy hemos estado reunidos y que no está llegando a los agricultores. Hay 500 cosas por hacer, como para que esté ahorita mirando qué es lo que va a pasar en las elecciones. Él no está en ningún partido, para bien o para mal, él ya no tiene, digamos, posta que pasar, ¿no? Entonces, yo creo que debería enfocarse más bien en cerrar muy bien su gestión y no inmiscuirse en territorios, especialmente si la ley lo prohíbe. Y justamente eso, ¿no? Y en la mañana escuchaba al presidente del Parlamento, Manuel Merino, decir que es el propio presidente el que ha puesto este tema en la agenda y en el debate con las revelaciones que han salido en las últimas semanas, ¿no?, en cuanto a estos supuestos sobornos. Pero el hecho de que estemos hablando de una potencial y posible vacancia y que sigamos hablando de esto probablemente en las próximas semanas, hasta que esto se defina en el mes de noviembre, pues es el Congreso de la República. En una época, congresista Roel, donde ya los reflectores están puestos en la campaña, pero seguimos con los reflectores puestos en el presidente de la República y esta pésima relación entre Ejecutivo y Congreso. Nosotros, desde que empezamos nuestra gestión el 16 de marzo de este año, hemos querido tender puentes con el Ejecutivo, pero los premieres como, Vicente Ceballos, Pedro Cateriano y ahora Walter Martos no han podido establecer esos puentes o recibir los puentes que nosotros estamos lanzando siempre para trabajar conjuntamente. Entonces, frente a ello, ¿qué podemos hacer? Nada más dedicarnos a hacer nuestro trabajo desde el Congreso, legislar, hacer los actos de fiscalización y representación. Y en muy pocas ocasiones, cuando en verdad había una necesidad por parte del Ejecutivo de venir a pedir apoyo al Congreso, como cuando nos han pedido delegación de facultades, nosotros se le hemos dado. Cuando han querido trabajar temas en conjunto, nosotros nos hemos abierto la puerta para trabajar conjuntamente, como el tema de congelamiento de deudas, hace poco. Entonces, yo creo que el Congreso siempre está dispuesto a trabajar conjuntamente con el Poder Ejecutivo, pero por el otro lado, ellos solo nos buscan cuando nos necesitan, para el tema que ellos necesitan para mejorar su gestión, que no está mal, pero la idea es que hayamos tenido desde el 16 de marzo de este año una agenda conjunta de temas prioritarios, más aún, como bien señaló mi colega Daniel, que tenemos una pandemia en ciernes, una pandemia que nos puede llegar una segunda ola y que necesitamos trabajar todos de manera conjunta. Y ese es un punto clave, ¿eh? Porque claro, nos estamos enfocando y tenemos metido en la cabeza nuevamente esta crisis política y le dedicamos media hora del programa a hablar de la vacancia del presidente de la República, cuando bien lo dice el congresista Olivares, no hay temas fundamentales, es decir, todavía tenemos al virus rondando en las calles del país, tenemos una crisis económica que ha dejado secuelas de millones de trabajadores sin empleo, más gente en pobreza, más gente con anemia, problemas realmente
realmente de fondo. Y ahí la pregunta es, congresista Olivares, si todos estos problemas y esta crisis política no van a terminar impactando en la capacidad de gobernar sobre este gabinete, sobre el presidente en los próximos meses, así no lo vaquen. Claramente el gobierno está debilitado, pero bueno, ya estaba debilitado desde hace tiempo, pero sí se debilita porque la imagen del presidente se debilita, entonces se debilita el gabinete. Yo creo que el premier Martos está haciendo intentos de trabajar de la mano con el Congreso. Yo veo una diferencia cuando evalúo cómo han trabajado los premieres últimos del presidente Vizcarra, y lo veo al premier Martos tratando de trabajar de cerca con el Congreso. Uno de los ejemplos es el que menciona Lucho, que es el congelamiento de deudas, donde se pudo trabajar de la mano una propuesta en conjunto. Ahora, en lo que sí discrepo con lo que menciona mi colega es que siempre el Congreso ha tenido una intención o una intención de colaborar. No siempre ha sido así. Yo no creo que hay buenos y malos acá. Yo creo que las dos partes hemos podido hacerlo mejor de todas maneras. Han habido propuestas que hemos lanzado nosotros que no han tenido sustento técnico y que le movían el piso a la estrategia del Ejecutivo en plena pandemia. Creo que tenemos, digamos, cosas que mejorar en ambos lados. No diría que el Ejecutivo ha sido, digamos, el lejano y nosotros hemos estado con la rama de olivo todo el tiempo, porque creo que no ha sido así. Ha habido una escalada de violencia emocional, ¿no? que ha ido creciendo y que ninguna de las dos partes ha estado a la altura de poder frenarla. Por eso yo destaco, por ejemplo, al premier Martos, que lo veo en realidad todo el tiempo tratando de entenderse bien al Congreso mucho, se junta mucho con el presidente del Congreso, tratan de encontrar caminos, y eso es hacer política. Cuando entramos nosotros a política, entramos porque estábamos hartos de que no se hiciera política, de que no podamos tener proyectos en común. Con Lucho acabamos de lanzar un proyecto hoy muy bueno que va a beneficiar a un montón de gente en temas de salud con el cannabis medicinal, y somos de dos partidos distintos. Eso es hacer política, sentarnos, ver cómo hacemos cosas juntos. Igualito entre Congreso y Ejecutivo. Creo que no, como instituciones, no hemos estado, de repente también por la pandemia, por la separación, verse en pantalla no es lo mismo que verse en persona. Hay varios factores que han aumentado la desconfianza en un país de por sí que es muy desconfiado, ¿no? El 11% de los peruanos confía en otro. Estamos en los últimos niveles de confianza en los niveles regionales, y creo que esta distancia y todo ha afectado incluso más las cosas. Entonces sí creo que hay muchos espacios de mejora para hacer esa política que nosotros hemos prometido hacer como nuevos políticos, digamos, ¿no? Que es lo que prometimos, lo que ofrecemos personas como Lucho, como yo. Sí, claro, acá no hay ni buenos ni malos absolutos, ¿no? Acá hay una escala de grises y de actores, pues, en este escenario y esta crisis que estamos viviendo. Una última pregunta para ambos, ya más abocada a los procesos internos de cada partido, dos partidos nuevamente importantes que van a buscar la presidencia el próximo año. ¿Cómo avanza el proceso electoral? Entiendo, y me decía congresista Roel, que había hasta 4 precandidatos en Acción Popular. ¿Cuándo se estaría definiendo al famoso candidato de la Lampa? Bueno, recién se han empezado las inscripciones la semana pasada. Ya hay 4 precandidatos. Tenemos a Edmundo del Águila, tenemos a Johnny Lescano, tenemos a Alfredo Barnechea, tenemos a Luis Enrique Gálvez. 4 cuadros de Acción Popular, quienes van a, en las próximas semanas, buscar el voto de la interna, el voto de los correligionarios, para ver quién hace nuestro representante, nuestro candidato a la presidencia en el 2021. En ese sentido, hay que esperar lo que diga la militancia, y respecto de quien gane, apoyarlo, porque es quien representará a Acción Popular en este 2021. Y eso es, hay que buscar quién es el que mejor representa al partido en cuanto a sus valores y principios que tenemos desde la época de nuestros fundadores. Entiendo que en el Partido Morado, el congresista Olivares, está como precandidato Julio Guzmán, y he visto que han lanzado el día de hoy, hace pocas horas, una nueva plancha. Sí, se ha lanzado una nueva plancha. Yo también los vi más temprano, Alejandro San Martín con Yanet Silva y Rafael López. Me parece saludable que otros militantes se manden. Ahora, yo soy bien directo, ustedes saben.
yo creo que ahorita, en estos momentos, nadie le va a ganar unas internas a Julio Guzmán, porque él es un partido joven, estamos en otro momento, Acción Popular tiene muchísimos años, muchísimo tiempo de formación de líderes. Nosotros somos un partido joven, no tenemos ni 3 años, ahora yo hablo también en plural porque ya me inscribí, y nosotros esperamos más bien seguir construyendo liderazgos para que tengamos cada vez más liderazgos para poder generar competencia. Ahora, yo creo que en este momento Julio probablemente gane las internas, es muy probable que gane las internas. ¿Con quién va Julio Guzmán? No lo sé, no lo sé, en realidad no he metido temas de plancha, no sé si están trabajándolo en las 3 personas juntas o no en realidad no estoy al tanto de eso. Me parece muy bien, he visto más bien otras organizaciones que han hecho elecciones a distancia. Vi, creo que en Nuevo Perú, Juntos por el Perú, que estaban haciendo elecciones virtuales. Me parece genial que Acción Popular tenga 4 candidatos, está muy bien. Y especialmente lo que dice Lucho, ¿no? Yo creo que ahorita lo que necesitamos es partidos que definan cuál es su línea y que quede clara con sus candidaturas, no solo de presidencia y la plancha, sino en el Congreso, que quede claro hacia dónde van. El ciudadano tiene que votar con claridad cuál es la propuesta que te está dando la organización política. Perfecto. No pueden ser nuevamente partidos en los que los candidatos no saben ni cómo se llaman, ¿no? Como hemos visto hace un día, o que no sabemos si son por acá, por allá, o qué van a resolver en determinada situación. Vamos a ver cómo viene. En todo caso va a estar interesante, muy interesante este proceso electoral que se nos viene, y esperemos que las aguas se calmen en esta terrible relación desde el 2016 que hemos visto entre Congreso de la República y Ejecutivo. Muchas gracias, congresista Daniel Olivares del Partido Morado, y congresista Luis Roel de Acción Popular. Muchas gracias, ambos. Gracias. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos para conversar con el periodista del diario La República, César Romero, que el día de hoy ha escrito un artículo sumamente interesante. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de estos pedidos de vacancia contra el presidente de la República? ¿Qué intereses se mueven detrás? ¿Y quién es el famoso padrino? Venimos con todo eso.